ustedes que hacer la gráfica de una función, pero yo les daba el dominio donde había asíntota. O sea que nos va a dar la asíntota dada en límite, por ejemplo. Yo te pongo límite. Vos vas a saber si ahí hay asíntota o no. Bueno, profe. Claro, yo pongo el límite. Ustedes son los que tienen que saber si ahí hay o no hay asíntota. Yo no, o sea, ahora el práctico es más, el práctico ni siquiera dice dominio tanto, nada de eso. O sea, dice el límite y nosotros tenemos que hacerlo por dice, valores mayores y menores. Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? Dice, el apartado A, existe f de 1. El apartado B, límite para x tendiendo a 1 por la derecha, el apartado A que sea, existe f de 1 igual a 4. El apartado B, existe el límite para x tendiendo a 1 por la izquierda y es 4. Existe el límite para x tendiendo a 1 por la derecha y es 5. Y ahí ustedes tienen que ver, no existe f de 6 y da los límites laterales, da el límite cuando x tiende a infinito, a qué tiende la función, ¿sí? O puede ser que alguno de los límites sea infinito. ¿Estamos? Eso, y ahí a partir de eso ustedes se van a dar cuenta si hay una asíntota vertical, si hay una asíntota horizontal, si es un punto vacío. ¿Estamos? Hermoso ejercicio. Es bello. A mí esta parte de límites, a mí me encanta, además es la base de todo, porque ya van a ver la semana que viene cuando veamos continuidad, no es nada más que límite, es límite y es interpretarlo, es hermoso. Así que bueno. Bueno, otra pregunta. Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el límite exponencial. Primero voy a ponerle las dos posibilidades. Nosotros con el límite trigonométrico teníamos una sola, que es el límite cuando x tiende a infinito de seno de x sobre x igual a 1. Una sola posibilidad y con eso trabajábamos. Ahora no, para el límite exponencial podemos tener dos posibilidades. ¿Las ven bien a las dos posibilidades? Sí. Una es límite cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x, eso me da el número e. Miremos un poquito para que cuando empecemos a hacer los ejercicios nos demos cuenta a qué tenemos que llegar. Cuando x tiende a infinito, este término, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Y entonces vamos a tener 1 a la infinito. Y 1 a la infinito, esa era una de las tantas indeterminaciones. Mirna, ya te voy a contestar esto, que recién lo veo. Ya te contesto. Y 1 a la infinito es una de las tantas indeterminaciones. Pero en este caso, cuando uno hacía el desarrollo en la demostración, uno podía ver que esto era una serie, que a medida que el x se iba tendiendo a infinito, se iba haciendo más grande, esto tendía al número e. Exactamente lo mismo pasa acá. Si acá yo tengo para x tendiendo a 0, la base nos queda de 1. Y esto es infinito, 1 a la infinito. Y en este caso, tiene esta particularidad de que es el límite e. No todo límite 1 a la infinito es el límite e. No. Tiene que tener, miren la particularidad, el exponente es
el inverso de este término, en ambos casos. Y en ambos casos la base es 1 más, 1 más. ¿Está entendido? ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Si Bien. por ejemplo, profe, Sí. si por ejemplo no nos da igual a E y nos da un límite así y resolviendo con infinito nos da 1 al infinito, ¿cómo sería? Es que eso es una indeterminación, hay que ver, ahora vamos a ver distintas formas de cómo va. Hay 2 o 3 formas de hacerlo, lo vamos a hacer de una forma para que vean que lo puedo acomodar a la base, para que el límite que me dan sea el límite E, ¿está? A ver, antes de empezar, Mirna, te contesto. Si lo haces mal, no es que desaprobás, o sea, sí va a tener una nota. Las tareas tienen una nota. Esa nota no es que influya propiamente en el parcial o en lo que va de lo académico de ustedes. ¿Para qué es la nota? Para que ustedes se den cuenta en qué situación están referidos a ese tema. Para que yo me dé cuenta en qué situaciones están ustedes, para que el momento en que nos encontremos físicamente, uno pueda, bueno, vamos a hacer el repaso, vamos a fijar este concepto y este concepto. ¿Está entendido? La tarea, más que nada, es para ir viendo en qué situaciones está cada uno de ustedes, de las partes de ustedes propiamente dicha, y para mí, en este caso, como para tener un control. ¿Sí? Profe, Sí. profe, ya que habla del tema, le quería consultar, entonces ¿uno pierde o no pierde la promoción por no haber podido presentar por X motivos? No, O hija, sea, no, si se a ver. justifica o no. No, nada más lejos que estas tareas te pueden dar una validez o una invalidez para una promoción o una regularidad. No, para nada. Estos son tareas, justamente dice tarea, es decir, trabajos prácticos pequeños que tienen sí como un carácter de evaluativo, pero no de evaluativo que, yo tengo un 3, entonces ya no puedo la promoción. No, es para saber en qué condiciones está cada uno de ustedes en los distintos temas en los que han sido para esta tarea. ¿Estamos? Sí, profe. Muchas gracias, eso es muy... Ahí quedé un poco más A ver, tranquila. es muy difícil, a ver, no repito, y yo creo que no sé si ya he hablado con ustedes de esto o ha sido en una de las otras comisiones. Es muy difícil, tanto para ustedes como para nosotros, tener clases de este tipo. Mucho más en una materia donde se necesita el estar mirándolos, al menos como docente, el estar mirándolos, el estar viendo, porque la cara de ustedes al docente, al menos a mí, me dice si van sabiendo, si al tema lo van entendiendo o no lo van entendiendo. Entonces uno inmediatamente al verles la cara, inmediatamente capta y vuelve a explicar, sin que ustedes lo digan, lo vuelve a explicar el tema de otra manera, hasta que uno o hace la pregunta, ya está entendido, ya está claro, ya se sabe. De esta manera, lo único que yo puedo hacer es, termino de explicar y les pregunto a ustedes, ¿hay alguna duda? Y por ahí hay un silencio, cri, 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 que a veces esos silencios me asustan, porque yo no sé si son silencios de qué. ¿Entienden todo? Que eso me asusta mucho.
me asusta muchísimo que todos entiendan. Puede ser silencio de que haya mala conexión. Puede haber silencio porque tengo vergüenza de hablar y de preguntar. O puede ser Cuando también que estamos no hay... procesando la información. ¿Cómo? Que puede ser que estamos procesando la información. ¿Que estén qué? Perdona. Procesando la información. ¿Cómo procesando? Ah, O porque sea, están pensando, ¿vos decís por el silencio? Claro. Sí, pero, a ver, yo tengo años en mi docencia y cuando yo por ahí noto un silencio bastante raro, es porque algo anda pasando, que no es lo que tendría que pasar. Entonces, si estamos en una situación que no es la normal para dar clase, no se puede, por lo menos en análisis 1, no podemos pretender evaluar. No podemos. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Estar dando estos pequeños prácticos donde puede haber un seguimiento, donde estos prácticos nos van informando de que, bueno, a ver, de un curso de 60 personas presentan 40. Alerta, ¿por qué será? De esos 40, 20 aprueban con muy buena nota, el resto no. Bueno, a ver, el resto, ¿qué es lo que está pasando con el resto? Me voy al otro práctico. De nuevo, de esos 60 no son todos. De esos 60 y así. Entonces uno va haciendo un cierto análisis. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento en que nos podamos ver, en el que estemos frente a frente, bueno, yo tenga en mano la situación de la R1 y empiece a preguntar qué pasa con esto, qué pasa con aquello, qué tema no fue entendido perfectamente, y ahí hacer como un repaso que seguramente nos va a llevar de 1 a 2 o 3 semanas y recién vendrá la evaluación del parcial. ¿Estamos? Pero no tienen ustedes... Estoy hablando de análisis, No tienen ustedes por qué temer de que si tengo un 3, tengo un 2, tengo un 8, eso no me va a permitir continuar, para nada, para nada. No. Está bueno lo que leo bueno acá. Bueno, gracias, Ramiro. ¿Está entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe, una Sí, consulta. profe. Sí. Ahí realmente. Sí. Profe, ¿será que las clases vuelven después de agosto? No sabemos cuándo empiezan las clases. O sea, nosotros nos reintegramos el 27, volvemos el 27 y hasta el 27 seguiremos dando en forma virtual. Pero no hay exactamente cuándo es la forma presencial. Todavía no sabemos nada. Nada. ¿Tendremos un parcial antes de agosto de análisis y del resto de las materias? No, en análisis, a ver, yo hablo por análisis, en análisis no. Para nada. Bien, gracias, profe. No. A mí, digamos, me parece una tontera, profe, el volver en ¿Cómo, hijo? agosto, digamos. ¿Cómo? Me parece una tontera, digamos, volver en agosto, porque eso de que estemos 20 nada más en el curso, ya está feo así, digamos. Y sí, y bueno, pero por eso, hay que ver, esto que nos está pasando es algo muy dinámico, algo que está cambiando día a día. Fíjense, nosotros no teníamos supuestamente casos en Tucumán y de repente ¡chum!, aparecieron 11 casos. ¿Y quién no dice que después aparezcan más? O sea que esto es el día a día. Lamentablemente esto tiene una dinamicidad que es día a día y hay que ver qué es lo que... Bueno, no seamos irrespetuosos,
Osmar, ¿no? Más allá de lo que sea el gobernador, pero hay que respetar que es el gobernador. Y esto es el día a día. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que acá estamos, que todos tenemos responsabilidades de cuidarnos y de cuidar al otro. Todos. Porque esta es una enfermedad donde nos puede tocar absolutamente a todos, a cualquiera. Y entonces, si yo no me cuido y no lo cuido, al cuidarme yo lo estoy cuidando al otro. Acá esto nos está enseñando que ya no me tengo que fijar en mí mismo, sino que tenemos que fijarnos también en el otro. ¿Qué decís, Mauro? Sí, 50 alumnos por aula, eso va a ser una locura. No. Yo no creo. Yo pienso que no creo que tarde o volvamos temprano en nos va a agarrar agosto. todo. ¿Cómo? Que tarde o temprano nos va a terminar agarrando toda esta enfermedad, digamos. Lo único que están haciendo Y es sí, a ver, si detenerlo no un nos poco, digamos. cuidamos, sí, si uno no se cuida o lo que sea, sí, nos va a agarrar a todos, seguramente, pero por eso. Bueno, como dice Mirna, vamos a continuar con lo que es la clase, que ya se cortará en 8 minutitos más o menos. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Veamos. Tenemos este límite. Límite para x tendiendo a infinito de 1 más 3 sobre 4x elevado a la 6x. Acá, ¿qué podemos observar? Nosotros para que sea el límite tenemos que tener 1 sobre x. Y acá tenemos 3 sobre 4x. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar 1 sobre n a 3 menos 4x. O sea, a este término. Y de esta expresión vamos a despejar x. X entonces va a ser igual a 3n sobre 4. Ahora veamos, como tenemos que poner todo en función de n, porque nuestra ahora variable ya deja de ser x, sino que es n, tengo que ver que cuando x tiende a infinito, entonces n ¿a qué tiende? Si n tiende a infinito, si x tiende a infinito, ¿a qué va a tender n? A 0. No. Acá, mírala. Miren ahí. Si x tiende a infinito, n ¿a qué tiende? A infinito. ¿Estamos? El n tiende también a infinito. Entonces vamos ahora a escribir ese límite en función de n. Por x. Entonces, en lugar de x, ¿qué voy a escribir? 3n sobre 4. Y acá puedo simplificar el 4 con el 6. Si hay un producto, ¿qué significa en propiedades de potencia? Cuando yo tengo un producto en el exponente, ¿qué es lo que tengo? Potencia de potencia. Perfecto. Entonces esto yo lo puedo arreglar de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Lo puedo arreglar así. Pongo la n acá y acá me quedaría 3 por 3, 9 sobre 2.
Y entonces, cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? A E. A E. Ese es el número E. Y entonces este límite es igual a ¿cuánto? A E a la ¿cuánto? 9,5. 9,5. A E a la 9,5. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí bien ese 1 sobre n igual a 3 sobre 4x. El cambio de Porque- variable. ¿Es por qué? Porque acá, ¿qué me dice? 1 sobre X. Entonces, yo acá tengo que tener ese 1 sobre X. No puedo poner 1 sobre X porque ya tengo esta variable. Entonces, le cambio y llamo 1 sobre N a esta expresión. ¿Qué es lo que yo quiero que sea este término? ¿Para qué? Para que este límite me dé el resultado del número E. ¿Está entendido ahora? Ya, profe. Gracias. Bien, a copiar y hacemos otro. Cuando nos reintegremos, bien, yo les dé la aceptación, y la voy a poner acá, se van a poner la asistencia. Y la clave de la asistencia es 1R26, R con mayúscula. Pero esa es la clave. 1R25, no 1R26, estaba viendo otra cosa. Pero dale. R25. Esa es la clave. ¿Estamos? Veamos acá. Tenemos el límite para X tendiendo a 0 de 1 más X y esto elevado a 7 sobre X. Esto lo puedo escribir por propiedad de potencia de esta forma. ¿Sí? Y entonces, cuando X tiende a 0 de 1 más X elevado a 1 sobre X, ¿esto es cuánto? 1. No, es E. Es E. Fíjense que lo que yo tengo acá es esto. Y entonces este límite es igual a ¿cuánto? E a la 7. Elevado a la 7. A E a la 7. Desde las 7, desde ahora, ¿no? 9:30 recién se pueden poner la asistencia. Bien. Voy a borrar este otro ejercicio. ¿Profe? Sí. ¿Puede explicarme qué hizo en el 2, por favor? No lo entiendo. ¿Cómo? Si puede explicarme qué hizo en el 2 porque no lo entiendo.
hice cumplir las propiedades de la potencia. Si yo tengo 7 sobre X, es lo mismo que tengamos, que yo tenga 7 sobre X, es lo mismo que tengamos 7 por 1 sobre X. Entonces hay un producto, y ese producto me dice que tengo potencia de potencia, que es lo que escribí acá. ¿Estamos? Sí, sí, ahí está, gracias. De nada. Adivina quién me dice. Bueno, sigamos. Veamos este ejercicio 3. Tenemos límite para x tendiendo a 0 de 1 más 2x elevado y hay en el exponente una suma. Si en el exponente tenemos una suma, quiere decir que hay entre las bases para que yo diga que puedo sumar los exponentes. Que hay un ¿qué? ¿Qué habrá para que digamos que a los exponentes los sumo? ¿Producto, profe? Un producto, perfecto. Entonces, primero vamos a hacer eso.
Y voy a aplicar la propiedad del límite también con respecto al producto. Bien. Vamos a resolver primero, nos vamos a dedicar a este factor y después nos vamos a dedicar al otro factor. Veamos. Nosotros tenemos que según lo que nos dice el límite E, es que cuando X tiende a 0, 1 más X elevado a 1 sobre X nos da el límite E. Pero la base tiene que ser 1 más X. Y nosotros acá no tenemos 1 más X. Tenemos 1 más 2X. Entonces, vamos a hacer cambio de variable. Voy a llamar n a 2x, de tal manera que x va a ser igual a n sobre 2. Que cuando x tiende a 0, entonces n ¿a qué tiende? Cuando x tiende a 0, el n ¿a qué va a tender? A 0. ¿También a 0? También a 0. A ver, cuando yo hago el cambio de variable y mi variable del límite tiende a 0, en el cambio esa variable también tiene que tender a 0. Si hago el cambio en el que la variable x tiende a infinito, ese cambio que hemos hecho de la variable también tiene que tender a infinito. Bueno, vamos ahora entonces a hacer el cambio de variable. Vamos a escribir con n, entonces va a ser 1 más n, y esto elevado a 1 sobre 7 por x, y x es n sobre 2. Entonces ahora lo vamos a trabajar un poquito a este exponente. ¿Qué hice? Este 2 que está dividiendo lo pasé multiplicando y apliqué la propiedad de la potencia. Cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? A infinito. A E. A E. A Y E. entonces esto va a ser igual a ¿qué? A E sobre 7 medio. Va sobre 2 séptimos. 2 séptimos. Elevado a la 2 séptimos. Bien. Eso es lo que nos da este primer factor. Vamos acá al segundo. Cuando x tiende a 0, ¿cuánto nos queda la base? 1. 1. Y nos queda 1 elevado a la cuarta, ¿verdad? ¿Y eso es igual a cuánto? A 1. A 1. Entonces, este límite, borro acá. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hice para que sea 2 séptimos? Este 2 lo pasé acá multiplicando. Ah, ya. Dale. ¿Ah? Entonces, esto va a ser igual. Este límite, ¿cuánto nos dio? E a la 2 séptimo por 1. Entonces, esto es igual a E a la 2 séptimo. Profe, ¿y no hay que buscar ahí también que nos dé E o no? No. Vos acá buscas que te dé E porque tenés 1 a la infinito. Ah, claro. Acá buscas, acá no, porque te queda 1 a la cuarta. Y 1 a la cuarta es 1, ¿sí? Por eso es que acá yo busco el E. ¿Por qué? Porque tengo 1 a la infinito. Si no, tampoco ni lo buscaría.
profe, es el enunciado, límite cuando x tiende a 0 de qué, porque justo da la luz ahí. ¿A dónde? ¿Acá? El enunciado del punto 3. Sí, ahí. Límite cuando, a ver si lo paro ahí un poquito. Sí, ahí está de 10. Bueno, copia porque no voy a estar toda la noche así, si no, no puedo escribir. Ahí está, gracias. Vos avísame cuando termine. Ya está, profe. ¿Ya está? Bueno, Ya está. Bueno, gracias. Veamos acá. Límite para x tendiendo a infinito de 1 menos 5 sobre x elevado a 8x más 4. Primero vamos a ver qué pasa con el exponente. Si hay una suma, eso quiere decir que viene de un... Hay una suma, entonces producto. Veamos. Vamos a este límite. Acá vamos a tener, cuando x tiende a infinito, nos queda 1 a la infinito. Entonces, a este límite es al que voy a trabajarlo para llegar a tener el límite e. Entonces, para trabajarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Un cambio de variable. ¿Por qué? Porque tengo que tener más, acá tengo menos, y tengo que tener más 1 sobre x. Bien, ¿cómo voy a hacer el cambio de variable aquí? Voy a llamar 1 sobre n a menos 5 sobre x. Entonces, cuando yo haga el cambio de variable, voy a tener menos 5 sobre x con este menos, ahí se me va a transformar en positivo. De tal manera que x va a ser igual a menos 5n. ¿Y qué les dije recién? Si x tiende a infinito, entonces n también va a tender a infinito. Y ahora hago la sustitución por la nueva variable. Límite para n tendiendo a infinito, ¿de quién? De 1 más 1 sobre n, que es este valor, elevado a la 8 por x. Y 8 por x es menos 5n. Entonces esto lo puedo escribir por propiedad de potencia de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando esto tiende a infinito, ¿esto tiende a qué? A E. A E. A E. Entonces el resultado va a ser E a la ¿cuánto? A la menos 40. A la menos 40. Perfecto. Ahora veamos. Este límite, ¿a qué es igual? Cuando x tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? A 0. Y entonces nos queda 1 elevado a la cuarta. ¿Cuánto es? 1. 1. Entonces esto va a ser igual a e a la menos 40 por 1. Y entonces esto va a ser igual a e a la menos 40. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué tiende a 1 en el otro límite? Cuando x tiende a infinito, este término tiende a 0. Entonces Sí. te queda 1. Y 1 elevado a la cuarta es 1. Ah, por eso. Ajá. ¿Sí? Fue ahí en la última parte donde puso e elevado a la menos 40, ¿es
por 1, ¿puede ser? Sí, e a la menos 40 por 1, que es el de este límite. Veamos acá. Cuando el límite para x tendiendo a 0 de 1 más 2x elevado a x más 1 sobre 3x. Veamos. Cuando x tiende a 0, esto tiende a 1 y acá se nos hace 1 a la infinito, ¿verdad? Entonces, quiere decir que hay que trabajar esto para llegar a tener el límite e. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Al primero que voy a trabajar va a ser al exponente. ¿Cómo lo vamos a escribir ahora a este exponente? Y lo escribo de esta manera. Es decir, a este 3x lo distribuyo para x y para 1. Al hacer la distribución, simplifico. Y el exponente ahora hay una suma. Quiere decir que tengo un producto. Entonces voy a aplicar eso. Bien, vamos al primer límite. Límite para x tendiendo a 0 de esta expresión. Cuando x tiende a 0, esta base, ¿a qué tiende? A 1 sobre Uno. 1 tercio. A 1. Y nos queda 1 elevado a la 1/3. Y 1 elevado a la 1/3 es igual a ¿qué? ¿A qué? A 1. A 1. A 1. O sea que este primer límite nos está dando 1. Bien. Vamos al segundo. Cuando x tiende a 0, la base, ¿qué nos queda? 1. ¿Cuánto nos queda en la base? 1. 1. ¿Y el exponente cuánto es? Infinito. Infinito. 1 a la infinito. Entonces, este límite es el que ahora lo vamos a trabajar para llevarlo a que sea el límite e. Y entonces vamos a hacer el cambio de variable. Voy a llamar n a 2x, de tal manera que x va a ser igual a n sobre 2. Entonces, cuando x tiende a 0, n también va a tender a 0. Si x tiende a 0, 2 por 0, 0, el n tiende a 0. Entonces, ahora lo vamos a escribir todo en función de n. Es decir, el límite n tendiendo a 0 de 1 más n, 1 sobre 3x, y x es n sobre 2.
esto por propiedad puedo escribir así. Lo voy a escribir así y luego ya como corresponde. Y ya me corro así ustedes ven bien. Estamos. ¿Qué hice acá? Este 2 lo pasé multiplicando. Y ahora acomodé el 1 sobre n. ¿Y qué me queda afuera? El 2 tercios. Como hay un producto, quiere decir que tenemos una potencia de potencia. Entonces, cuando n tiende a 0, ¿esto a qué tiende? A E. A E. Entonces, este límite es igual a ¿cuánto? A la 2 tercios. A la 2 tercios. E sobre A. Entonces, volvemos acá arriba. ¿Y qué voy a escribir? 1 por E a la 2 tercios. Y esto es E a la 2 tercios. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Aplicar el producto. Bueno, a la 1 los dejo así. Veamos. Cuando x tiende a infinito, acá tenemos infinito sobre infinito elevado a la infinito. O sea, más indeterminación no puede haber. Entonces, vamos a tomarlo a esto y lo vamos a trabajar. Hagamos de cuenta que no está el exponente. Entonces tenemos infinito sobre infinito. ¿Cómo resolvemos el límite infinito sobre infinito? ¿Qué hacemos? Saco factor común. Saca factor común. ¿Qué? 2x. Bien, claro. Nosotros decíamos, sacamos el factor común de x al mayor exponente. Pero como tiene que aparecer el 1, entonces vamos a sacar el 2x, tanto en el numerador como en el denominador. Sí.
¿Estamos de acuerdo? Y ahora puedo simplificar. Como hay un cociente, la potencia es distributiva con respecto a ese cociente. Entonces vamos a hacer la distributiva. Bien, y ahora veamos. Cuando x tiende a infinito, nos queda 1 a la infinito, 1 a la infinito. ¿Qué quiere decir entonces? Que vamos a tener que trabajar a cada uno de esos límites. Voy a borrar esta parte para resolver cada límite. ¿Vamos siguiendo hasta acá lo que vamos haciendo? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Entonces vamos a tener que hacer un cambio de variable. Vamos a llamar 1 sobre n a 3 sobre 2x. Entonces, x va a ser igual a 3n sobre 2. De tal manera que cuando x tiende a infinito, entonces n también tiende a infinito. Y ahora lo escribimos ese límite todo en función de n. Y esto está elevado a la 3 por x, que es 3n sobre 2. Entonces, puedo escribir ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? A E. A E. Entonces, el resultado va a ser e a la ¿cuánto? A la 9,5. E a la 9,5. Perfecto. Bien, eso es el límite del numerador. Vamos ahora al límite del denominador. Bien, volvemos a tener 1 a la infinito. Entonces vamos a hacer los cambios de variable. Voy a llamar 1 sobre n a 1 sobre 2x. Entonces x va a ser n sobre 2. Que cuando x tiende a infinito, n también tiende a infinito. ¿Cómo nos queda ahora? Vamos a escribir el límite en función del n. Por x, y x es n sobre 2. Que si todavía lo quiero acomodar, bien. ¿Y ese límite cuánto nos da? También da E. Sí, el resultado E a la 3,5. e a la 3,5. Bien. O sea que ya tengo el valor
de este límite. Esto es 3 a la 9 medio sobre E a la 3 medio. ¿Y eso nos da cuánto? ¿Y a las 6 medio? E a la 6 medio. O sea, E a la cuánto? E a la 3. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿6 medio es 3 o no? Sí. Bien. Ese es el valor de este límite. Ahora habría que ver qué pasa acá. Lo hago acá abajo. ¿Qué pasa? Cuando x tiende a infinito, ¿qué nos queda? Infinito sobre infinito. ¿Y cómo lo resolvemos? Saca factor común 2x también puede ser. Bueno. ¿Cómo? Saca factor común 2x. Sí, puedo sacar 2x, no hay problema. Veamos acá. 2x con 2x simplifico. Cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Y esto tiende a 0. ¿Cuánto nos queda entonces el límite? 1. 1. Perfecto. Entonces, vuelvo aquí. Esto va a ser igual a e al cubo por 1. Entonces va a ser igual a e al cubo. ¿Profe? Sí. ¿Por qué allá la e quedó elevada a la 6 medio? Porque haces, cuando hay un cociente, los exponentes se restan. Entonces, 9 medio menos 3 medio queda 6 medio. Ah, bien, gracias. ¿Sí? Profe, ¿puede levantar un segundo el pizarrón así para copiarlo de arriba? Ahí está, gracias, profe. Terminen, me preguntan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Nada? No, profe, pero espero que copien. Bueno, No, profe, copien. por ahora no. ¿Ingresamos de vuelta después, profe? No. Ya por eso les estoy diciendo, las preguntas las hacen ahora, sí, nos quedamos por alguna otra consulta, pero yo ya daría, una vez que terminemos, ya está. Ya no hay más ejercicio por hacer, ¿sí? Sí, gracias. Hemos hecho de todas las variantes que puede llegar a ver con este límite exponencial. Copien, tranquilos.
No se olviden que desde ¿Dónde mañana... compró la pizarra, profe? ¿Cómo? ¿Dónde compró la pizarra? Uy, no, esta pizarra la tengo hace años, cuando mis hijas estudiaban en la facultad. No sé, no creo que fue en Mulqui, creo que fue ahí en Mulqui, la verdad, no sé si era, sí, Mulqui creo que era. Oh, hace rato. Era cuando ellas estudiaban en la facultad, entonces practicaban en la pizarra. Profe, Sí. ¿no le van a tocar límite con que esté elevado a la x al cuadrado, más o menos? Porque acá No, solamente vimos lineal. no, y si llegase a haber un x al cuadrado, eso, no. Supongamos que llegase a haber un x al cuadrado, eso lo desdoblan como x por x, entonces lo pueden poner como un exponente que va multiplicando las potencias, un x a la x. Entonces van a acomodar la base y uno les va a dar el e, y el otro va a ser e a la x, o sea, e a la infinito, y eso les va a dar infinito, pero no. ¿O lo borramos con liqui? No. O sea, si llegase a ver es porque pueden desdoblarlo de esa manera, pero ¿para qué tanto rebuscarlo si con esto nomás ya ahí, con un ejercicio de esto ya hay suficiente? Sí, un ejercicio de parcial, ¿verdad, profe? De límite fundamental. Sí. Es más, no sé si no les he dado entre uno de lo que hemos hecho, había uno, no sé si era o no del parcial. Un parcial viejo. Sí, hay uno que fue del parcial viejo. Un X a la 0. De ahí fue. Y los ejercicios del parcial no son tan complicados. Son del estilo de los prácticos. ¿Alguna otra pregunta? Se corta y bueno, nos vemos si Dios quiere el jueves que viene. No parecen imposibles. Pensalos ahora los de los prácticos de esta manera y ya vas a ver que no te va a parecer tan imposible. ¿Dónde hay? Hemos hecho más complicado que lo que aparece acá en el práctico, les aviso. Profe. Sí. El último límite no quedaría elevado a ninguna X, entonces por eso no da como E, ¿verdad? Claro, no, porque te sale directamente que es 1, porque no tiene exponente, el exponente es 1. Siempre que el exponente sea una constante, eso no va a ser nunca como el límite E, ¿está? Eso quiere decir que a la base la puedo arreglar como para llegar a obtener un límite normal, llamémoslo. Pero cuando en el exponente yo tenga una X, es porque eso me tengo que... Seguro que va a ser el límite exponencial. Bien, gracias, profe. De nada, la clase que viene ya empezamos con la otra unidad, que es la unidad de continuidad. La continuidad de una función está estrechamente ligado a lo que es límite para una función. Porque la continuidad de una función se estudia con límite. Ya eso lo vamos a ver el jueves, si Dios quiere. ¿Qué condiciones tiene que cumplir una función para ser continua? Y entre las condiciones está el límite. No se olviden desde mañana para empezar a bajarla la tarea y que la resuelvan, ¿sí?
No es complicada, es bien sencilla. Y a ver si ya casi todos la pueden tener a la tarea, ¿no?